Y comenzamos. Ahora sí, voy a presentarles a Roxana Cantaluppi. El tema es Aplicando el dilema del prisionero a las ciencias sociales, una nueva perspectiva para analizar la realidad. Roxana es una persona entusiasta, positiva por naturaleza, estudió la carrera de Economía y comenzó a mezclar la historia y los números allá por su momento. En el año 2002 ingresó al grupo Volkswagen en el sector de finanzas y unos años más tarde descubrió el sector comercial, donde trabajó para la división Audi como responsable de administración de ventas y luego como product manager en el área de marketing. En el año 2015, con sus ganas por conocer otros rumbos, la llevaron al mundo PYME, donde trabajó en 2 empresas familiares. Y el año pasado, por no ser menos, terminó los estudios de posgrado en Relaciones Internacionales. Tendremos con Roxana 15 minutos y luego 5 minutos cuando finalice su exposición para preguntas y para poder dar respuestas. Así que con ustedes, Roxana, adelante, te dejo y te doy la palabra. Muchas gracias, Miriam. Decidí estudiar economía para comprender el funcionamiento del mundo. Esta ciencia social estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer el comportamiento humano. Esto lo realiza a través de modelos matemáticos que explican las diferentes dinámicas de la realidad. Y a su vez permite analizar cómo la combinación de estas variables pueden llevar al éxito o al fracaso. En una forma muy simplificada, la economía no es más que matemática e historia combinadas. Hablando más en concreto, la teoría de juegos permite analizar las posibles estrategias que tengo y contextualizarlas en relación con las estrategias de la otra parte. Es decir, si yo tengo un interés y vos tenés otro, ¿cómo me afecta lo que haces y cómo te afecta a vos lo que yo hago? Uno de los ejemplos más cercanos lo encontramos en una ruta o en una autopista, donde cada automovilista en forma individual quiere circular a la mayor velocidad posible. Y esto produce tarde o temprano un efecto acordeón y el tráfico se detiene. Ahora te pregunto, ¿estarías dispuesto a circular a menor velocidad para que el tráfico fluya mejor? El dilema del prisionero nos sirve para resolver estos conflictos cotidianos, como también para encontrar soluciones en las ciencias sociales, como la ciencia política, la biología, la economía e incluso las relaciones internacionales. El dilema del prisionero consta de 2 jugadores. En este caso son delincuentes que cometieron un crimen y son apresados. Llegan a la comisaría y los ubican a cada uno en una celda distinta donde no pueden comunicarse entre ellos. La policía los interroga en forma individual y les ofrece un trato. El que confiesa sale libre, pero debe culpar a su cómplice. Entonces el dilema surge cuando los jugadores deben elegir una opción entre confesar y no confesar, pero desconocen lo que va a elegir el otro jugador. Ahora les voy a compartir pantalla para mostrarles una forma de ejemplificar este juego. Aquí vemos a nuestros 2 jugadores, en este caso se van a llamar Luis y Mario, y tienen 2 opciones, confesar y no confesar. En este primer recuadro que aparece, esos números, el 0 y el 7, corresponden a años de prisión. El número de la izquierda siempre va a corresponder a la respuesta que dé Luis, y el segundo número, el de la derecha, va a corresponder a la respuesta que nos dé Mario. Entonces, en este caso, ¿cómo interpretamos este cuadrante? Si Luis confiesa, va a tener 0 años de prisión, es decir, sale libre, y si Mario no confiesa, va a tener 7 años de prisión. De la misma manera, en el cuadrante este que apareció recién, si Mario confiesa, tiene 0 años de prisión, es decir, sale libre, y Luis enfrenta 7 años en la cárcel. Si viéramos el juego hasta este punto, es lo que se llama un juego de suma cero, es decir, donde hay un jugador que gana y un jugador que pierde. En este caso, el que gana es el que sale libre y el que pierde es el que se queda cumpliendo la condena. Sin embargo, el dilema del prisionero no es un juego de suma cero. Y otro dato que les voy a recordar para ver
cómo se resuelve este juego es el trato que les ofreció la policía. La policía les dijo que el que confiesa sale libre, inculpando al otro jugador. Es lo que vemos expresados en estos dos cuadrantes. Esto lleva a que los jugadores tengan tendencia a responder en forma individual y confesar. En ese caso, si los dos jugadores deciden confesar, nos encontramos en el cuadrante naranja, donde ambos jugadores tienen que enfrentar 3 años de prisión cada uno. Este punto es lo que se conoce como equilibrio de Nash. Si alguna vez escucharon hablar del economista John Nash, ganador de un premio Nobel por este descubrimiento, cómo encontrar equilibrios en juegos no cooperativos, aquellos que hayan visto la película Una mente brillante lo recordarán, y los que no, los invito a que la vean porque tiene ejemplos muy divertidos de cómo entender este juego con situaciones cotidianas. Este equilibrio es un punto estable y dada la información que tenemos hasta ahora, ningún jugador va a querer moverse de este lugar. Ahora bien, el juego nos presenta una opción más, que es el cuadrante que nos falta, el que está acá pintado de verde, y es ¿qué pasa si ambos jugadores no confiesan? Para lograr esa respuesta, necesitan coordinar la decisión de ambos. Recordemos que al principio del juego les dije que estaban incomunicados, por eso la primera respuesta de ambos fue confesar y llegan a ese equilibrio. Sin embargo, si pudieran coordinarse, decidirían no confesar y enfrentar solo 1 año de prisión cada uno. La enseñanza que nos deja este juego es que podemos tener múltiples equilibrios, como vemos acá, uno sin coordinación y otro con coordinación. Y por supuesto, el que se da con coordinación es mucho mejor, porque el objetivo de estos delincuentes era quedarse el menor tiempo posible en la cárcel. Ahora bien, este es el juego en forma clásica, expresado en su forma más reducida para comprender las dinámicas de cómo opera. Sabemos que la realidad tiene otros condimentos. ¿Qué pasa si a este mismo juego, con los mismos datos que les conté, le agregamos algún componente externo que sea la mafia? Es decir, estos dos delincuentes son parte de una mafia peligrosa y también son apresados, cada uno en una celda, incomunicados, la policía les ofrece confesar para salir y tienen que dar una respuesta. El juego se vería de esta manera. El solo hecho de la existencia de este componente externo mafia hace que estos dos jugadores sepan que prácticamente tienen una sola opción para contestar y es no confesar. Porque si llegan a confesar y revelar secretos de la mafia o condenar a otros personajes, saben que el castigo que les puede dar la mafia es mucho mayor a enfrentar años de prisión. Entonces, el solo hecho de agregar este componente externo hace que tengamos un solo equilibrio de Nash, que es el recuadro que vemos pintado en verde, donde ambos jugadores no confiesan y se quedan 1 año en prisión. Les voy a dejar de compartir porque quiero contarles 2 ejemplos de la teoría de juegos y del dilema del prisionero aplicadas a las ciencias sociales. El primer ejemplo, les voy a contar un caso de relaciones internacionales donde el economista Thomas Schelling ganó un premio Nobel por su trabajo que se llamó La estrategia del conflicto. Y este autor se dedicó a investigar la naturaleza de las negociaciones entre individuos, ¿no? Y esto a su vez se puede extrapolar a negociaciones entre países. Su trabajo lo llevó a identificar 2 aspectos relevantes al momento de querer encontrar una solución coordinada a un determinado conflicto. Estos aspectos son solucionar los problemas de información y realizar compromisos creíbles. Para darles un ejemplo del primer caso, cómo se resuelven problemas de comunicación, les voy a contar brevemente un conflicto que se conoció como la crisis de los misiles de Cuba. Esto fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, donde ambos países tenían ubicados estratégicamente misiles nucleares apuntándose entre ellos. En esa época las comunicaciones no eran lo que son hoy en día,
Y la genial idea de Schelling fue la instalación del teléfono rojo, el famoso teléfono rojo, una línea directa entre Washington y Moscú, para que los líderes de esos países pudieran coordinar una solución pacífica al conflicto. En cuanto al segundo aspecto, la posibilidad de generar compromisos creíbles, el autor nos regala un famoso ejemplo muy simple y gráfico, que es el siguiente. Un general junto a su pelotón están peleando una guerra y tras cruzar un puente deciden quemarlo. De esta manera le envían una señal a su oponente que la única opción es avanzar y luchar, ya que no pueden retroceder. Eso es un compromiso creíble. El segundo y último ejemplo que les quiero contar sobre la teoría de juegos aplicadas a las ciencias sociales es un caso de economía y es el paradigma que se conoce como la tragedia de los comunes. Este caso se resume a la existencia de un campo de pastoreo cuyo uso es compartido entre individuos de una comunidad. Los pastores llevan sus vacas a este espacio compartido y observan que queda suficiente espacio no consumido como para poder llevar más animales. Consecuentemente, cada uno de los pastores de esta comunidad piensa en lo mismo y llevan más animales a pastar. En algún punto de este proceso de expansión, la capacidad del recurso natural es sobrepasada y esto se traduce en la muerte de todos los animales. El autor de esta paradoja concluye que cuando existe un bien común que se puede explotar, los individuos tenderán a sobreexplotar el recurso para obtener un beneficio individual en vez de utilizarlo menos para obtener un bien común. No debemos irnos muy lejos para encontrar un caso en la vida real, y es el tema del cambio climático. El planeta está experimentando un calentamiento global y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar el medio ambiente. Para concluir, me gustaría dejarles la idea de que la teoría de juegos y el dilema del prisionero es utilizado por todos nosotros, quizás sin forma inconsciente, cada vez que tenemos que negociar o tomar una decisión en conjunto. Conocer un poco la teoría nos puede ayudar a encontrar soluciones más creativas, siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad individual puesta al servicio del bien común nos llevará a lograr mejores acuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, realmente muy interesante. Aquí vi muchas preguntas, pero bueno, por tema de tiempo vamos a hacerte una. ¿En qué otro tipo de casos o negociaciones se puede aplicar el dilema del prisionero? Breve respuesta. ¿Qué nos podrías decir? El dilema del prisionero es una negociación entre dos o más personas. Lo importante es identificar cuál es el interés detrás de esa negociación. Siempre hay un interés para llegar a un acuerdo. Y lo que nos enseña este juego es que la cooperación nos va a llevar a la mejor respuesta. Podemos jugar individualmente y vamos a llegar a algún resultado, pero no va a ser el mejor, sino que lo mejor va a ser coordinar la respuesta y cooperar para obtener el mejor resultado. Bueno, muy clara la exposición, realmente 15 minutos muy bien cumplidos, excelente, muchísimas gracias, Roxana, y seguramente quedarán muchas preguntas y volveremos a escucharte seguramente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.